Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, una semana más, un día más, una jornada más, un programa más en este año que se nos está terminando. Nos quedan pues 20 días de noviembre y 31 de diciembre, 51 días más o menos, a ojo de buen cubero. Y por tanto vamos a apurarlos, vamos a vivirlos, vamos a disfrutarlos cada día como si fuera, como decía San Ignacio cuando se refería a la Eucaristía, como si fuera el primero, como si fuera el único, como si fuera el último. Vamos a vivir cada día como si fuera nuestro primer día de vida, como si fuera nuestro único día que vamos a vivir, como si fuera el último en que nos queda en este mundo. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos y antes de nada les recuerdo que tenemos este sábado estamos libres. El próximo sábado 17 de noviembre tendremos un seminario dedicado a la reflexión sobre las cartas católicas, o sea, aquellas cartas que no son de San Pablo, como son las 3 cartas de Juan, las 2 cartas de Pedro, la carta de Judas, la carta de Santiago. Vamos a leerlas, vamos a analizarlas, vamos a ver de qué tratan y vamos a conversar sobre ellas. La reunión va a tener lugar en la iglesia de San Columba, situada en el condado de Manhattan, en el 343 West de la 25 Street, New York, 1001. Y los que no viven en Manhattan, fuera de Nueva York, pues por ahora nos tendremos que conformar pues con esperar a ver cómo podemos retransmitir, grabar y poner esos seminarios, esos talleres en la línea para que puedan ser participados por todos. ¿De qué vamos a conversar esta noche? Pues como digo yo, de lo humano y lo divino. Y resulta que no podemos ser ajenos al mundo en el que vivimos.
El mundo, la sociedad en la que vive, está viviendo probablemente en uno de los momentos más interesantes de la historia, pero también más degradantes y más terribles de la historia. Y ahí tenemos que ver mucho los creyentes. Por eso muchas veces decimos el creyente que se dedique a la Iglesia y que se deje de meterse en política. Sin embargo, no ha sido así desde un primer momento. Y yo le titulo, por ejemplo, de la carta de Ogneto a los mensajes del Vaticano II. En ese arco que llevan prácticamente 20 siglos, la carta de Ogneto es el siglo I, siglo II, más o menos, no se sabe exactamente quién y cuándo la escribió, pero se sabe que la escribió, va indicándonos cuál es la función del creyente en el mundo. Y luego en el Vaticano II viene siendo final y comienzo de un proceso, final del comienzo del segundo milenio del cristianismo y comienzo del tercer milenio. Y ahí se dirige a mucha gente, y esa mucha gente son sobre todo los jóvenes. Entonces, en ese arco de tiempo ha habido pues una serie de situaciones difíciles para la vida, difíciles para la historia, difíciles para la Iglesia, pero también de grandes esperanzas. Y circunscribiéndonos solamente al siglo que terminó, al siglo en el cual pues prácticamente todos los que estamos pendientes de la tertulia hemos nacido. Pensemos que somos multiseculares, nacimos en el siglo XX y vamos a morir en el siglo XXI. O sea, casi un siglo. Son pocos años, pero han sido de grandes procesos. Y precisamente en estos días, el próximo lunes 11 de noviembre, se cumplen los 100 años del final de la Gran Guerra. La Gran Guerra 100 años después. Vamos a conversar sobre ella. Y luego el final de los grandes imperios, la lucha de los cristeros, a los 80 años de la noche de los cristales rotos, la larga marcha de la Iglesia en 100 años. Sobre eso vamos a conversar, sobre eso vamos a reflexionar y vamos a ver qué nos dice Dios en la historia que vamos haciendo cada día. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI. En colaboración con la parroquia de San Columba les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y vaya mi saludo muy cordial a todos nuestros oyentes y de forma especial a nuestros hermanos privados de libertad. Que sepan que es por ellos fundamentalmente por los cuales luchamos y hacemos un esfuerzo para seguir en el aire, seguir manteniendo nuestro programa. Porque ellos tienen una cosa que fuera de la cárcel no tenemos, y es tiempo para leer, tiempo para meditar, tiempo para escuchar. Les sobra el tiempo hasta cierto punto.
cosa que nosotros fuera de la cárcel nos hemos inventado tantas cosas, muchas de ellas sin sentido la mayoría de las veces, que no tenemos tiempo de reflexionar, no tenemos tiempo de leer, no tenemos tiempo de conversar, no tenemos tiempo de crear ambiente, de crear familia, de crear amistades, de crear lo que Dios nos haya podido poner en mente y demás. Por eso, para ellos vaya nuestro recuerdo, vaya nuestro saludo, y para todo aquel que está... Bueno, al fin y al cabo, como yo siempre he dicho, todos somos presos. Unos están dentro de una celda y otros estamos dentro de nuestra celda, de nuestro egoísmo, de nuestra indiferencia, de nuestras formas de no querer seguir viviendo con ilusión y con esperanza. Pero vamos, les decía que en este siglo que acabamos de terminar, total hace 18 años que hemos empezado el siglo XXI, y han sido momentos marcados fundamentalmente por dos grandes masacres, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí siempre, como les decía antes, muchos nos hemos preguntado, ¿y cuál ha sido el papel del creyente? ¿En qué creíamos o qué hacíamos para vivir y sobrevivir y amar y sobreamar y odiar y demás como creyentes, sea en el Evangelio de Jesús de Nazaret, sea en el Corán, sea en la ley mosaica, sea en la ley hindú, sea en la ley taoísta china, sea en el budismo? ¿Qué hacemos los creyentes para construir el mundo? O para permitir que el mundo haya llegado a la situación que estamos viviendo. Yo simplemente me puedo referir a los cristianos, y dentro de los cristianos a los católicos. Los demás grupos religiosos les tengo un gran respeto y les tengo una gran estima, y me gustaría saber más de ellos y compartir con ellos, pero el tiempo es breve. Me llevo bien las pocas veces que he tenido contacto con musulmanes, con judíos, con budistas menos. Siempre ha sido un gran respeto mutuo. Pero yo lo único que puedo hablar es de lo que conozco y de lo que pertenezco, y es del cristianismo. Los cristianos muchas veces al menos a los católicos, se nos ha acusado de estar al margen del mundo, al margen de los cambios políticos y de los cambios sociales. Y se nos ha acusado injustamente, porque no es así, hemos dejado que otros nos dirijan la vida, nos dirijan el mundo. Por eso muchas veces yo me molesto, ya no ni me molesto, me entristezco cuando dicen, hay que luchar con esos políticos que están favoreciendo leyes a favor del aborto, leyes a favor de la eutanasia, leyes en favor de la moral, en contra de la moral y demás. Muy bien, pero no se construye un mundo simplemente criticando. Hay que meterse en el mundo político, hay que meterse en el mundo social, hay que meterse en el mundo médico, hay que meterse en el mundo económico, hay que meterse en el mundo, como hicieron y aprendieron los primeros cristianos. Y hay una carta que es ya clásica en los estudios teológicos y los estudios cuando se habla de este tema, es la famosa carta a Diogneto, que nadie sabe quién fue Diogneto. Fue en un periodo de grandes persecuciones en que alzaba la voz, le cortaban la cabeza. Entonces define cómo es el cristiano, cómo debe ser el creyente. Se lo voy a leer y después vamos a conversar un poco sobre ella. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profetas como otros, y ni profesan como otros una enseñanza bastante basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben.
Tienen la mesa en común, pero no la cama. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos les persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven el honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Por decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y les recuerdo que el domingo 18, el domingo de la semana antes de Acción de Gracias, es tercer domingo de mes. Este domingo que viene es el segundo y el 18 es el tercero, y ya saben lo que les quiero decir con eso. Aquellos que viven en el área metropolitana del Gran Nueva York, parte de Connecticut, parte de New Jersey, parte de Nueva York, tenemos ese compromiso que llevan ya 20 y muchos años, en que una vez al mes nos reunimos para compartir nuestra fe y nuestra devoción cristiana y nuestro cariño hacia la figura del Señor en forma de niño. Allí estamos, allí nos contamos, allí nos reímos, allí nos lloramos, allí estamos para compartir. Y no olviden el seminario el 17 y la visa del Divino Niño el 18. Volviendo a lo que estábamos conversando, los cristianos son al mundo lo que el alma es al cuerpo. Entonces, si es así, tenemos que estar pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, a ningún creyente le puede dejar indiferente la caravana de hermanos hondureños que están tratando de entrar en Estados Unidos. Es verdad que toda esa caravana trae una serie de interrogantes muy grandes. ¿Quién les da de comer? ¿Quién les da de beber? ¿Quién les empuja? ¿Quién está detrás? ¿Están siendo tontos útiles? Todos los argumentos esos tienen su validez. Pero la realidad es que hay niños que están sufriendo, que hay hermanos que están sufriendo, que en el fondo el día en que nos
nos encontremos ante Dios, no nos va a preguntar cuántas misas hemos ido, cuántas ultrellas hemos participado, cuántos círculos de oración hemos ido, cuánto estudio bíblico. Nos va a preguntar cosas tan sencillas. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Encarcelado y me visitaste. Extranjero y me acogiste. Esa es la... Pero entonces ahí deberíamos de preguntarnos qué estamos dispuestos... Cuando vemos acontecimientos de este tipo, ¿qué es lo que pensamos? Estamos muy tranquilos en nuestra casa, estamos muy tranquilos, tenemos, gracias a Dios, legítimamente conseguidos los papeles. Fíjense, yo me he dado cuenta de que los más críticos con aquellos hermanos que se arriesgan a tirarse al desierto, que se arriesgan a caminar miles de kilómetros para poder llegar al país en que supuestamente se atan los perros con longaniza, porque después no viene siendo como si esto fuera jauja, pero hay siempre una ilusión de que va a haber un sitio donde viva un poquito mejor para alimentar a mi familia. Entonces, cuando se confrontan con este problema, con personas que tienen papeles, que han sido también discriminados. Yo recuerdo, tenía un compañero haitiano en la universidad y él decía, fue cuando murió Duvalier, el viejo, y él decía, recuerda que hemos sido esclavos y no hay peor discriminador que el que ha sido esclavo, que no hay peor vengador que el que ha sido vengado, que no hay peor ladrón que el que ha sido robado. Y efectivamente es tiempo de que rompemos ese círculo. Por eso hay que ir, no podemos ser indiferentes a eso. No podemos ser indiferentes a unos resultados políticos que se han dado en estos días, con toda, para unos ha sido un éxito, para otros ha sido un fracaso. En general yo diría, como decía un gran profesor latinoamericano, Segundo Galilea, es un empate en una final, un empate en campo ajeno. Las elecciones han contentado a parte, han descontentado a otra parte, pero todo eso debe de preocuparnos. ¿Por qué? Porque el cristiano es al país, al pueblo en el que vive, al mundo, lo que el alma es al cuerpo. Sabemos que está o sabemos que no está cuando está vivo. Así debemos de vivir y de estar. Sin embargo, la historia nos ha marcado pues otras rutas muy distintas, y por eso en estos días, el próximo 11 de noviembre, o sea, el próximo lunes, vamos a celebrar los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Había sido hasta ese momento la guerra más grande que había habido, en la cual se había enfrentado la humanidad. Después de ella hemos hecho burradas más grandes, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, que dicho sea de paso todavía no se ha acabado, están simplemente un alto el fuego, las guerras contra el terrorismo, las guerras contra cualquiera que sea, pero porque todas esas guerras lo que traen es dinero. Y ahí entonces el creyente, ¿qué debe de hacer? En 1962 a 1965 hubo una reunión de los líderes más importantes de la Iglesia Católica, un concilio, el Concilio Vaticano II. Nos dieron una serie de documentos, 20 y pico documentos, de los cuales pues muchos simplemente saben que existen pero nunca los han leído. Muchas veces los documentos de la Iglesia tienen una doctrina maravillosa, pero ¿saben dónde van a parar? A las bibliotecas. Por las razones que sean, que no vamos a entrar en ellas. Pero siempre hay ratones de bibliotecas que buscamos y vemos y nos damos cuenta que la acción del Espíritu está también ahí presente. Y al terminar el concilio se dio una serie de mensajes a grupos de la sociedad. Y uno de los que a mí siempre me llamó más la atención, después de las grandes constituciones y de los grandes documentos, fue el discurso que dio a los jóvenes, el mensaje del concilio a los jóvenes. Por muchas razones. Por una de ellas es que yo era joven en ese momento. Sigo siendo joven de espíritu, pero eran poquitos años los que tenía. Finalmente es a ustedes, jóvenes de uno y otro sexo del mundo entero, a quienes el concilio quiere dirigir su último mensaje. Porque son ustedes los que van a recibir la antorcha de manos de sus mayores y a vivir en el mundo
en el momento de las más gigantescas transformaciones de su historia. Son ustedes los que, recogiendo lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas de sus padres y de sus maestros, van a formar la sociedad del mañana. ¿Se salvarán o perecerán con ella? La Iglesia durante 4 años ha trabajado para rejuvenecer su rostro, para responder mejor a los designios de su fundador, el gran viviente Cristo, eternamente joven. Al final de esa impresionante reforma de vida se vuelve a ustedes. Es para ustedes los jóvenes, sobre todo para ustedes, porque la Iglesia acaba de alumbrar en su concilio una luz que alumbrará el porvenir. La Iglesia está preocupada porque esa sociedad que van a constituir respete la dignidad, la libertad, el derecho de las personas. Y esas personas son las de ustedes. Está preocupada la Iglesia porque, sobre todo, porque esta sociedad deje de expandirse su tesoro antiguo y siempre nuevo, la fe, y porque sus almas se puedan sumergir libremente en sus bienhechoras claridades. Confían que encontrarán tal fuerza y tal gozo que no estarán tentados como algunos de sus mayores de ceder a la seducción de las filosofías del egoísmo o del placer, o a las de la desesperanza y de la nada, y que frente al ateísmo, fenómeno de cansancio y de vejez, sabrán afirmar su fe en la vida y en lo que da sentido a la vida, la certeza de la existencia de un Dios justo y bueno. En el nombre de este Dios y de su Hijo Jesús, les exhortamos a enseñar sus corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de sus hermanos y a poner ardorosamente a su servicio sus energías. Luchen contra todo egoísmo. Niéguense a dar libre curso a sus instintos de violencia y de odio que engendran las guerras y su cortejo de males. Sean generosos, puros, respetuosos, sinceros, y edifiquen con entusiasmo un mundo mejor del que han recibido de sus mayores. La Iglesia les mira con confianza y amor. Rica en un largo pasado siempre vivo en ella y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos de la historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo. Posee lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud, la facultad de alegrarse con los que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Mírenla y verán en ella el rostro de Cristo, el héroe verdadero, humilde y sabio, el profeta de la verdad y del amor, el compañero y amigo de los jóvenes. Precisamente en nombre de Cristo les saludamos, les exhortamos y les bendecimos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Seguimos nuestra tertulia y quiero recordarles nuestro viaje a Tierra Santa
hay que irnos apurando, ya el tiempo corre y ya mismo estamos... Nosotros los hispanos tenemos la bendita manía de dejarlo todo para la última hora. Y miren, la vida, lo único que podemos dejar para la última hora es morirnos. Y vamos a llegar también a ese momento. Así que todo aquel que desee participar en esta especial aventura, en esta especial experiencia del conocimiento de la Tierra Santa, por favor, llámenos al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. O escríbanos, pidiendo información al Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Volviendo a nuestros dos mensajes, el mensaje del concilio a los jóvenes es más reciente. Sabemos que lo hicieron los padres conciliares y nos está retando a construir un mundo mejor. Los padres conciliares venían de una experiencia traumática. Muchos de ellos habían sido combatientes en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría habían vivido la experiencia en sus países de las grandes divisiones traídas por la Gran Guerra. Fíjense, el siglo XX nos marca uno de los momentos más importantes, de los 4 momentos más importantes en la historia de la Iglesia, en la historia del cristianismo, que es el Concilio Vaticano II. Pero también nos marca probablemente uno de los siglos más sangrientos que ha tenido la humanidad en toda su historia. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que el día 11 se conmemoran los 100 años de su final, involucró a los territorios, una serie de territorios, dejó 10 millones de soldados muertos y 21 millones de soldados heridos o inválidos, o sea, 31 millones de hombres jóvenes. También 13 millones de civiles perdieron la vida, 31 y 13, 44 millones de personas. Para destruir una Europa, para destruir un mundo, para destruir una serie de situaciones y de... Las causas, pues en el fondo, si vamos a ver, la causa es el egoísmo humano. Por eso es interesante cuando leemos el Evangelio de San Juan y el Evangelio, creo que también es San Juan y San Mateo, el que habla de las tentaciones de Jesús. El Señor se va, después del bautizo de Juan, se retira al desierto y es después de 40 días, después de un largo proceso, de conversión, recibe la tentación del maligno. El tener, el ser, el poder. El tener, ser, poder. En los primeros capítulos del Génesis leemos la tentación de Adán por parte de la serpiente. Coman de la fruta. ¿Por qué? Porque van a ser como dioses. La tentación del poder, la tentación del ser, la tentación del tener. Y esa tentación va a estar presente en todas las guerras, sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en todas las demás también, pero sobre todo cogiéndolas como modelo, ya que se celebra en estos días el 100 aniversario de la Gran Guerra, porque hasta ese momento no había habido una guerra tan grande y se esperaba que nunca más volviera a verlo. Total, 20 años después, en 1938, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ya, como se dice en el argot del béisbol, pica y se extiende la bola. Se fue extendiendo hasta el día de hoy las consecuencias de esa división. La Carta de Oneto nos dice: hay que vivir dentro del mundo y transformar el mundo. El concilio nos reta a que construyamos un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Confíen en que encontrarán tal fuerza y tal gozo que no estarán tentados como algunos de sus mayores de ceder a las seducciones de la filosofía del egoísmo, del placer, de la desesperanza y de la nada. Eso sigue siendo todavía hoy vigente. Fíjense, nunca, yo lo he dicho en ocasiones anteriores y no me molesta repetirlo, nunca el ser humano
había tenido a la mano tantos instrumentos de comunicación y nunca en la historia el ser humano había estado tan incomunicado como está hoy en día. Muchas veces da vergüenza, estamos sentados en la mesa, sea en un restaurante, sea en la misma casa y demás, y de 5 o 6, por lo menos 2 o 3 están juqueados, enganchados, conectados con el teléfono. Los teléfonos celulares han sido una gran innovación, ha sido un gran descubrimiento, una gran riqueza, porque podemos estar comunicados en cualquier momento, pero también ha sido una causa de aislamiento y de egoísmo muy grande. Entonces nos extrañamos de que la Primera Guerra Mundial tuvo 40 y pico millones de muertos. ¿Y cuántos millones de muertos caminantes estamos viviendo, estamos observando cada día a nuestro alrededor? Es importante que lo vayamos viendo, la desesperanza, la nada, el cansancio, la vejez, la certeza de qué tenemos certezas, de odio, de paz, de tranquilidad, de aquello que el Señor nos ha ido brindando. La Iglesia miraba a los jóvenes con confianza y amor. Rica en un largo pasado, siempre vivo en ella y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos de la historia de la vida, es la verdadera juventud del mundo. Posee, les repito, lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud. La facultad de alegrarse con lo que comienza. ¿Cuántos hemos comenzado una vida, unos estudios, una ilusión, un matrimonio, una salida de una enfermedad? Pero la sociedad en la que vivimos, ¿a qué nos lleva? Al consumir, al ser objetos al morir porque es un gran negocio. Ustedes se han dado cuenta, todos nos tenemos que morir. Pero ahora que digo eso, el negocio de la muerte. Mire, el entierro más baratito sale por lo menos 4 o 5 mil dólares. El negocio que tienen las funerarias con los muertos realmente es espeluznante. Una simple incineración, en Nueva York, me imagino que en otros sitios debe ser más barato, cuesta $1,000 quemar el cadáver y nos entregan las cenizas. O sea, hasta para morirse hay que tener dinero. Si no, no sabemos qué hacer con el cuerpo. Después que muerto el perro se acabó la rabia. Por eso hoy que es una invitación. ¿Por qué les digo todo esto en este día y en este programa? Pues por una razón muy sencilla. El mes de noviembre siempre ha sido tradicionalmente el mes en que se nos invita a reflexionar sobre el final de la vida. Fiesta de todos los difuntos, fiesta de Halloween, fiesta de todos los santos. El tiempo, este año el tiempo está loco, pero bueno, el clima normalmente en el hemisferio norte es en que los días son más cortos, las noches más largas, el tiempo va terminando. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en un mundo real, en un mundo de amor, pero en un mundo de odio, en un mundo de guerra, en un mundo de paz, en un mundo en que tanto tienes, tanto vales. Entonces, ¿qué hago como creyente? Y les he puesto 2 ejemplos. La carta de Ogneto nos dice, deberíamos de ser los creyentes, el alma de la sociedad, el alma como del pueblo en el cual estamos viviendo, de la nación en la cual estamos. Y hoy en día, miren, somos ya internacionales, no hay barreras. Hoy en día con las páginas sociales, con el internet, con los medios de comunicación, no hay barreras. Somos una raza humana que vamos hacia la destrucción o hacia la salvación, pero que como creyentes tenemos mayores responsabilidades de hacer efectivo ese mensaje en el cual creemos. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestra tertulia. El final de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, trajo el final de grandes imperios, pero también trajo la creación de nuevos imperios. Con la Primera Guerra Mundial cae y desaparece el Imperio Otomano, o sea, el Imperio Turco, que era el heredero y muy extendido del antiguo Imperio Romano de Oriente. En el año 1453, el Imperio Romano en Oriente sucumbe a la invasión de los turcos, y los turcos crean en lo que hoy en día es Turquía, que era la antigua Constantinopla, era la antigua Bizancio, crean el gran imperio turco, el gran imperio otomano, que va a abarcar todo lo que es el Medio Oriente, Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Jordania, Líbano, Siria, parte de Egipto, parte de lo que es hoy en día Grecia, Turquía, parte de los Balcanes, muy pequeña, pero una parte de los Balcanes. Entonces todo eso como imperio se desmembra y se han creado nuevos, y eso por un lado. Por otro lado, el único imperio que sobrevivió, entre comillas, fue el Imperio Británico. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán también cae y desaparece. El Imperio Ruso, que estaba de los zares, un año antes de terminar la guerra, también desaparece con la toma de Lenin y los bolcheviques del poder y la creación de la Unión Soviética. Caen imperios. Pero han surgido nuevos imperios. Ha surgido el imperio de las multinacionales. Imperios que no tienen rey, pero imponen formas de gobierno. Como les decía, el teléfono celular es una gran aportación al entendimiento de las personas y de la humanidad. Ha hecho el mundo más pequeño y demás, pero también ha hecho un mundo más aislado. El mundo de las computadoras pasa lo mismo. Y así nos estamos convirtiendo en esclavos del imperio del dinero, del imperio de las modas de ropa, del imperio del consumismo. Los grandes imperios desaparecen con la Primera Guerra Mundial y empiezan a engendrarse nuevos imperios. Cada vez que compramos o malgastamos, ahora ya es más barato, hay una polémica si los instrumentos electrónicos, los teléfonos, las computadoras, los ordenadores, las impresoras, las lavadoras, las neveras, están hechas para que duren un determinado número de años. Después hay que recambiarlas. O sea, es el imperio del dinero, el imperio del poder, el imperio que ha dejado paso, ha sustituido, mejor dicho, a los grandes imperios por los cuales se dominaba el universo, de los cuales el único que queda como un vejestorio es el imperio inglés, que se creen que todavía siguen siendo los dueños del mundo. Pero los demás ha sido el fin de los imperios y el nacimiento de otros imperios. En esta larga lucha de un siglo por deshacerse de imperios y por deshacerse de situaciones muy tristes, también han surgido peleas de verdad, peleas de derramamiento de sangre. Una de ellas tiene mucho que ver con nosotros. La Primera Guerra Mundial termina en 1918.
Sin embargo, en 1926 ocurre otra guerra. Y en este caso es una guerra religiosa. Y en este caso tiene que ver con nuestro continente. Es la llamada Guerra de los Cristeros. La Guerra de los Cristeros, que abarca de 1926 a 1929, fue una respuesta al ataque directo contra la fe católica por parte del presidente mexicano Plutarco Calles. Exigió la aplicación estricta de las reglas anticlericales que aparecían en la Constitución mexicana de 1917 y que era conocida con el nombre de la Ley Calles. El presidente mexicano Plutarco Elías Calles abrazó una forma radical de ateísmo y socialismo que lo condujo a adoptar medidas drásticas para arrancar el catolicismo de México. Hay que tener en cuenta el medio ambiente en el cual Calles se crece, queda huérfano de pequeñito, un padre alcohólico, no se preocupaba de cuidar a la familia, y más tarde lo abandonó su madre, María de Jesús Campuzano, murió cuando apenas él tenía 2 añitos. Entonces fue un tío de él, Juan Bautista Calles, el que le da el apellido y lo adopta. Ateo ferviente, Juan Bautista inculcó a su sobrino un odio fanático contra la Iglesia Católica. Calles quiso erradicar el catolicismo y crear un nuevo modo de vida. Al principio los fieles y la jerarquía adoptaron posturas pacíficas en su resistencia a las llamadas leyes de Calles. Pero después llegó un momento en que se hartaron, como decimos vulgarmente, y claro, el pez grande se come el chiquito. Fue la gran lucha. Ellos sí eran el alma en el mundo, pero también el alma la pueden matar, y quisieron matarla, aunque no lo lograron. Quisieron matar el alma creyente del pueblo mexicano. Y es un poco consecuencia del acabar con imperios, del acabar con aquello que no queremos que nos mande, no queremos que nos ataque, que no queremos someternos a ellos. La Iglesia era molesta porque predicaba una serie de valores de justicia, de respeto, de acogida, de preocupación del pobre, de preocupación del enfermo, de preocupación del huérfano y la viuda, y eso era molesto. Y tenemos que fue un momento de purificación para la Iglesia mexicana, y ahí se cumplió lo de Tertuliano a comienzos de la historia del cristianismo en la primera evangelización. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. México fue la semilla de grandes santos y de grandes testigos de la fe, y hoy en día creo que es el primero o el segundo país con el mayor número de católicos en el mundo. Es verdad que oficialmente hasta Peña Nieto, hasta el presidente Fox, la Iglesia no existía, no tenía ningún valor jurídico ni legal. Recuerdo en una reunión en Bogotá con los delegados de comunicaciones de toda América Latina, en que el encargado de México, el representante de México, decía: nosotros en la Iglesia en México no tenemos problema por una razón muy sencilla, no existimos. No existimos por las leyes de Calles. Después han ido cambiando poco a poco, pero esa es una prueba más de una caída de imperio y una purificación de la Iglesia. 1918 termina la Primera Guerra Mundial. 1928, 1910 años, 1938, 20 años. En 20 años se da un acontecimiento que marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y que este fin de semana, mañana pasado, estamos transmitiendo, estamos generando nuestro programa a comienzos de noviembre. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 se produce un estallido de violencia por parte de los grupos nazis en Alemania contra los judíos. Es el acontecimiento que se conoce con el nombre de la Noche de los Cristales Rotos. Durante la noche del 9 al 10 se produce este estallido, y en un principio parecía una respuesta al asesinato del funcionario alemán Ernst von Rath, que se encontraba en París, por parte del joven judío Griesbach. Sin embargo, el gobierno nazi lo tenía todo preparado.
Aquella noche la ira nazi cayó sobre los judíos, dando una idea de lo que se desataría poco después durante la Segunda Guerra Mundial. El ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels había planeado junto a otros líderes nazis una acción de violencia contra la comunidad judía. Durante su visita a Múnich, Goebbels pronuncia un discurso claramente antisemita contra los judíos que residían en tierras alemanas. Tras el fervor generado por el discurso, miembros de las tropas de asalto y sobre todo miembros del partido nazi deciden atacar a los judíos. El ataque se concentró en la destrucción de los hogares, comercios, sinagogas de la comunidad judía. Fue tal la destrucción que cientos de sinagogas fueron quemadas. Más de 7.000 comercios fueron destruidos y saqueados por los simpatizantes del partido nazi, dejando las calles llenas de cristales y de ruinas y destruidos y saqueados las tiendas. Decenas de judíos fueron asesinados en las calles y algunas de las consecuencias fue la prohibición de acudir a las escuelas públicas, por los miles de niños y adolescentes se quedaron sin recibir educación. Total, se considera esta noche, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, el comienzo del Holocausto. Holocausto que significó el exterminio sistemático de 6 millones. Hasta ahora se vienen calculados 6 millones. Parece ser que han aparecido documentos en la antigua KGB rusa en que sube la cifra a 14 millones. Por lo menos ya hay 6 millones. Empezó el Holocausto en una noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Por eso el imperio cayó también. Cayeron el imperio del respeto a la vida, el imperio del respeto a la creencia del otro, el imperio del respeto a la verdad y el respeto a la dignidad de la persona humana. Como ven, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron más graves de lo que parece. Y así vamos luchando día a día. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Y casi terminamos este primer segmento. Quiero recordarles eso, el viaje a Tierra Santa. Quiero recordarles el taller del próximo sábado 17 de noviembre sobre las cartas católicas. Quiero recordarles la misa del Divino Niño. El siglo XX fue un siglo de violencia y de sangre. Hemos intentado empezar el siglo XXI con paz y con tranquilidad, pero la cosa está bien enredada y bien enrevesada. Hay una serie de causas de la Primera Guerra Mundial, pero en el fondo todo... Recuerdo en una ocasión haber leído un dato. En los años 20, en la antigua Checoslovaquia, se convocó un concurso para ver quién escribía el libro más corto. Y el tema era... ¿Quién manda en el mundo? Lo ganó una persona con un libro que tenía 2 palabras: el dinero.
El dinero ha sido capaz de por eso el tener, el poder, el poseer, el ser mejor que los demás. El dinero ha sido el excremento del diablo, lo llamaba Papini, un gran autor italiano, en La vida de Cristo que tiene, Giovanni Papini. Entonces hay que ver, y es necesario el dinero, pero luchamos por el dinero, hemos luchado, hemos sido capaces de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra de Corea, guerra de Vietnam, guerras de liberación nacional de los países africanos, guerras que llevan ya casi 40 años y sin casi entre palestinos e israelíes, guerras que lo único que hacen es mover, no tropas, mover dinero. ¿Hasta qué punto podemos seguir construyendo una sociedad cuya base tiene el poder, el tener, el ser, no el servir, el amar, el procurar construir un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores? Deberíamos de ser el alma para el mundo, así lo decía Diogneto, sigue siendo válido. Debemos construir un mundo mejor del que hemos recibido, así nos lo recordaba el concilio. Veamos lo que hacemos.